importante todo lo que sucedió en mayo y sobre todo lo que sucedió en Jujuy en mayo, porque muchas veces desconocemos nuestra propia historia y revalorizamos la historia que nos impusieron a través de la historiografía, del Villiquen. Por eso todos los 25 de mayo en las escuelas, por ejemplo, se hace el Cabildo de Buenos Aires, se disfrazan los chicos de mazamorrera, candeleros, cuando en realidad acá en Jujuy fueron importantísimos y no los recordamos. Entonces, nuestra idea en este micro sería, primero, decir por qué se hace el 25 de mayo allá en Buenos Aires, cuál fue su importancia, y después cuál fue la importancia de acá, de los 25 de mayo, tanto de 1812 como de 1813. Porque recuerden ustedes que el primer grito de mayo que se hace el 25 de mayo de 1810, en realidad se hace porque Napoleón ya había invadido a España en 1808 y lo tiene cautivo al rey de España, Fernando VII. Entonces se empiezan a formar otros tipos de para regir a España y se forman las cortes. En esas cortes, que van a estar la de Cádiz y todas las cortes generales, van a proponer que América, que era su colonia, sea también considerada un reino para poder combatirlo al Napoleón. Entonces se van a mandar representantes que finalmente, cuando se hace la Revolución de Mayo, se hace en base a todas esas cortes que acá también se quería hacer, y como acá el que reinaba era el virrey, en ese momento, Cisneros, la única forma de que un virrey gobierna acá es que lo nombre el rey. Por lo tanto, si el rey está preso, el poder vuelve al pueblo, y eso es lo que mandaba Mariano Moreno en su discurso, para decir que, bueno, ahora es el pueblo el que tiene que gobernar. Pero, ¿qué pasó? Vamos a gobernar en nombre de Fernando VII, de nuestro amado y deseado rey. Por lo tanto, lo que hacen es cabildo criollo, jurando fidelidad al rey, y por lo tanto no es un cabildo que va a declarar la independencia, sino justamente con la máscara de Fernando VII que se va a crear todo este grito revolucionario. Eso van a tener que bajar línea de Buenos Aires a todo el interior, a este vasto virreinato del Río de la Plata, que acuérdense ustedes que llegaba hasta lo que era el Alto Perú, hoy en día Bolivia. Teníamos salida hasta el Atlántico y al Pacífico, porque llegaba hasta el sur de Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, de lo que es hoy los países que se han desmembrado del virreinato. Por lo tanto, lo que quieren hacer este cabildo revolucionario es bajar línea y llevar a todos los rincones el grito revolucionario, que no lo van a aceptar la mayoría. No lo acepta Paraguay, no lo acepta Uruguay, no lo acepta Córdoba, no lo acepta parte del Alto Perú. Por lo tanto, los que van a salvar ese grito revolucionario que quedaba solo en Buenos Aires es el Cabildo de Salta del Tucumán, que gracias a nuestro diputado que va a ser elegido, el canónigo Juan Ignacio Gorriti, es el que va a llevar esta propuesta federativa y de salvar este grito revolucionario. No sé si me están escuchando, me siguen. Sí, lo escuchamos, muy bien. Que esa es como la primer parte para meternos, decir, pero ¿cómo en Buenos Aires pasaba todo esto y acá recién en junio nos enteramos de este cabildo revolucionario, y somos los del norte justamente los que vamos a apoyar este cabildo o esta revolución? Y de hecho los más revolucionarios, como eran Castelli, como era Moreno, como Belgrano era el
más pensante, digamos, de todo, se los van a querer sacar encima enseguida lo que fue los primeros que hicieron la revolución, y los mandan a expediciones. A Belgrano lo mandan al alto en el ejército del Perú, perdón, del norte, que va a Paraguay, una campaña casi imposible. Se va con 600 hombres a pelear casi con 7.000. A Castelli lo mandan a la expedición del norte, acá hacia al Alto Perú, y finalmente lo que van a lograr con esto es, primero, apagar los focos contrarrevolucionarios, ya que Santiago de Liniers, de las invasiones inglesas, el virrey quería volver a ser el virrey y, por lo tanto, tomar el poder de Buenos Aires y apagar el foco revolucionario. Así que en la primera expedición, que lo mandan a Ortiz de Ocampo en Córdoba, lo mandan a apresar y matar. Ortiz de Ocampo no cumple con esa orden, por lo tanto va a Balcarce y Castelli y lo ejecutan inmediatamente en Cabeza de Tigre, ahí en Buenos Aires, en Córdoba, pero en nombre del rey. Fíjense ustedes que todavía estamos actuando en nombre del rey, aún con los revolucionarios. Y de hecho vienen al Alto Perú y todo el desastre que van a hacer, porque realmente fue un ejército indisciplinado, jacobino, que muy cerrado, que querían cumplir con un plan estratégico revolucionario, y que finalmente van a llegar al Alto Perú y hacer un desastre en las iglesias, se van a robar el oro de la Casa de la Moneda de Potosí, y bueno, por supuesto que no fue bien visto ni por el Alto Perú ni por el norte argentino. Eso va a tener que revertir después del Belgrano cuando venga en 1812. Yo puedo seguir hablando, no sé hasta dónde quieren que lleguemos. Sí, en realidad nosotros con usted durante el mes de mayo vamos a hablar durante varios días, ¿no? Porque la historia del 25 de mayo no es que empiece y termine ese día, hay una historia muy rica detrás de ese 25 de mayo. Entonces vamos a hablar todos los días un poco con usted para que nos cuente qué es lo que pasó realmente en esa fecha patria, cómo era la vida cotidiana, contar también un poco el lado B de la historia, ¿no? Algunos mitos y verdades acerca del 25 de mayo, quiénes fueron los personajes olvidados de ese día, qué es lo que queda hoy del primer cabildo, cuál era el rol de la mujer en esa época. La historia del 25 de mayo es muy rica y qué mejor que usted que nos cuente de todo eso. Así que tenemos todo mayo para conversar. Totalmente. Para dar un contexto también de lo que fue el Buenos Aires de la época, las crónicas, por ejemplo, cuando Belgrano era joven, y que Buenos Aires era una ciudad bastante atrasada con respecto a Lima y a otros capitales del virreinato. Fue el último virreinato en crearse en 1770, después de la expulsión de los jesuitas, y ahí va a empezar a tomar importancia Buenos Aires, pero era una ciudad que después de las 10 cuadras que tenía en el centro los vecinos, ya era todo un barrial. Había mucho olor a los mataderos, un olor bastante fuerte. Como puerto no servía, porque era un puerto que era todo barro, y las carretas se metían hasta el río, donde ahí recién desembarcaban a la gente y a la mercadería. En realidad el puerto profundo y el puerto importante del Río de la Plata estaban en Colonia Sacramento y Montevideo, que era la de aguas profundas y que se podía entrar barcos de alto calado, con lo cual Buenos Aires, digamos, va a empezar a crecer, pero sobre todo por el mercado negro, y el rey de España, que quería exclusividad en el comercio con todas sus colonias, realmente va a caer esto cuando se produce allá en Europa la batalla de Trafalgar. La batalla de Trafalgar es
una batalla que se da, una alianza franco-española contra los ingleses. Los ingleses terminan derrotando y hundiendo casi toda la flota franco-española y por lo tanto van a quedar dueños y reyes del mar. Entonces ellos quieren empezar a comercializar. De hecho vienen, primero por imposición, quieren hacer las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Ahí el pueblo es donde se une y lo pueden sacar a los ingleses. Pero van a quedar varios ingleses que se van a poner de novias con las chicas porteñas y van a formar familia. Así que después los ingleses van a permanecer y van a estar siempre, porque se dice que los ingleses no tienen ni amigos ni enemigos, sino tienen intereses. Y de hecho los intereses ingleses son los que van a llevar y nos van a guiar por toda la guerra de la independencia y después por nuestra Argentina en el desarrollo con los ferrocarriles, con las imposiciones de la Baring-Prode, los empréstitos que ya sacó Rivadavia, y ahí empezó nuestra deuda externa. Digo, hay todo un contexto internacional que desconocemos y que cómo era el comercio hacia el Alto Perú. Nosotros éramos el centro del virreinato, porque acuérdense que estaba entre Buenos Aires y Lima, y nosotros quedábamos justo a la mitad, y el gran comercio acá del norte argentino era justamente a la mina del Cerro Rico de Potosí, que es el gran comercio de las recuas de mulas, que llegaron a pasar más de 80.000 mulas anuales acá por la quebrada de Humahuaca. Así que imagínense lo que era el comercio en ese entonces y en estos territorios, ¿no? Así es, y si hablamos del 25 de mayo no podemos dejar pasar por alto que en el primer piso de la Casa de Gobierno de la provincia de Jujuy se atesora una preciosa reliquia, ¿no? Estamos hablando de la bandera nacional de la libertad civil. Enseña que el general Manuel Belgrano creó y entregó al pueblo jujeño un 25 de mayo, pero de 1813, pero también hace parte de toda esta revolución. Sí, totalmente. Bueno, hasta no hace mucho se confundían las dos banderas. La bandera de 1812 que Belgrano hace bendecir y jurar acá en San Salvador, con esa bandera va a ser militar y de soberanía, que es la bandera blanca y celeste. Y un año después, luego de la victoria de Tucumán y Salta, Belgrano entrega al pueblo jujeño esa bandera por todos los sacrificios que va a hacer este pueblo, tanto en las dos batallas que mencioné, como en el éxodo jujeño, ¿no? Fue toda una estrategia de tierra arrasada que pudo llevar adelante el general con el pueblo jujeño, y que, por supuesto, eso lo vamos a desarrollar muchísimo en todos estos micros, pero es un orgullo para nosotros, los jujeños, tener esa bandera y conocerla, porque nadie puede querer a alguien algo que no conoce. Ahí se ha formado un centro de interpretación de la bandera, y sería importantísimo que todos los alumnos la pudieran conocer, porque es una bandera que va a cambiar el sentido de nuestra patria. Nosotros hemos derrotado a la monarquía absolutista en la batalla de Salta, donde capitularon, y ahora empezamos un Estado de Derecho, porque dejamos de ser súbditos para ser ciudadanos con derechos, y esos son los derechos civiles, hoy derechos humanos. Por eso es importantísimo conocer el sentido y la importancia de esta bandera. Así que yo los invito a que en estos micros, junto con los historiadores Luis Greni, Héctor Medina León, escuchen y realmente les llegue el mensaje, porque cuando uno conoce toda esta historia, tiene un sentido de pertenencia. Se hicieron acá los combates y no fueron tan lejanos, fueron los abuelos de nuestros abuelos los que lucharon. Entonces fue en nuestro suelo y con nuestra sangre. Y esto es lo que te da el sentido de pertenencia y de patriotismo, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que apuntar todos los jujeños y argentinos en, sobre todo, anteponer las banderas patrióticas a las políticas para tratar de
llevar adelante un país con esta gente que tuvo sus valores y que nos legaron